Un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hoy día nuestro tema, ya lo anunciábamos al principio, es duelo en pandemia. De alguna manera lo adelantaba yo también al empezar nuestro programa, un tema tremendamente contingente. Aún hoy día, ¿no? Está muriendo gente todavía producto del coronavirus, pero también mueren otras personas no necesariamente por el coronavirus, ¿no? Y siempre después de esto se desarrolla un proceso de duelo. En este sentido, Ana María, ¿qué se entiende desde la concepción psicológica, desde lo que usted estudia, desde lo que usted desarrolla? ¿Qué se entiende por duelo? El proceso de duelo es la forma en que los seres humanos respondemos al dolor que nos produce una pérdida de algo o alguien muy importante o significativo. Generalmente se usa para hablar de la muerte, la pérdida porque alguien querido para nosotros ha muerto, pero no es la única pérdida. De hecho, nosotros ahora, durante la pandemia, no solamente hemos perdido a seres humanos queridos, a familiares, a cercanos, sino que también hemos perdido una forma de vida. Hemos perdido la normalidad, hemos perdido la seguridad, no sabemos lo que nos espera en el futuro, hay una gran incertidumbre. Y todo ello requiere de un proceso de duelo para poder adaptarnos a las exigencias de aprender a vivir sin la persona amada o sin la forma de vida a la cual estábamos acostumbrados. Perfecto. Y ahora, ¿qué ha ocurrido con estos duelos en pandemia? Ana María, yo me pregunto, por ejemplo, qué implicancias tiene despedir a un familiar, despedir al papá, a la mamá, a los hermanos, despedir a los hijos eventualmente, con medidas sanitarias, por ejemplo, con medidas sanitarias tan estrictas, ¿no? Mira, yo distinguiría dos cosas. Una es la muerte producto del COVID y la otra son las otras muertes que se producen en el contexto del COVID, porque como tú lo señalabas muy bien, la muerte no se detiene y el COVID no es la única causa de muerte. El morir en este periodo, en este tiempo, ha sido más doloroso, más difícil, más complejo, porque los pacientes han tenido que estar más solos. El paciente de COVID no puede estar con sus familiares, generalmente está acompañado más bien del equipo de salud, que está agobiado, que está con una gran demanda, y los familiares presencian a la distancia. Cuando un paciente es hospitalizado por COVID, tú no sabes si lo vas a volver a ver. No sabes si va a llegar en 10 días más de vuelta a la casa, o si entra a la UCI, si va a salir con vida, o si va a salir y va a recuperar la salud previa. Entonces hay una gran incertidumbre, hay mucha soledad, y además están las restricciones que tú señalabas. No solamente hay dificultad, imposibilidad de ir al hospital, de estar allá presente, sino que además una vez que muere, los velatorios son con muy pocas personas, el funeral es con un aforo limitado, los cementerios estuvieron cerrados por largos tiempos durante cuarentena, de manera que el proceso de duelo, que significa en primera instancia aceptar que la muerte ocurrió y poder irnos desprendiendo de lo que sería mantener esa relación, se hace mucho más difícil, mucho más solitario, más complejo. Y como te digo, esto, si bien es muy, muy notorio, muy fuerte, cuando la causa de muerte es el COVID, también existe y pasa para las otras muertes producidas en este periodo, aunque no sean por COVID. Sin duda, pero claro, uno asume que hay un contexto distinto. Recuerdo, por ejemplo, un amigo, ¿no? Falleció su papá, ellos son 2 hijos, más su mamá. Los 3, más el esposo de ella y su hija, estaban internados en la clínica y otro en residencia sanitaria cuando fallece el papá. ¿Cómo se asume el duelo en ese sentido? Porque aquí está la ausencia del ritual de la sepultación, ¿no? Que es un ritual necesario con el que uno de alguna manera inicia este proceso de despedida. ¿Cómo entonces se vive sin este ritual y cómo se concreta eventualmente de alguna manera? Es muy complejo, Patricio, y de hecho vamos a encontrarnos con problemas para elaborar el proceso de duelo, para aceptar la pérdida, para continuar la vida después de.
es realmente complicado. Para el personal de salud es complejo porque se enfrentan a tener que darle la noticia de la gravedad primero y luego del fallecimiento a personas que a su vez están internadas o están aisladas, careciendo de el apoyo social y afectivo necesario. Uno de los caminos que hemos tomado los miembros del equipo de salud es facilitar el contacto a distancia, facilitar tablets, facilitar celulares, de manera que aunque sea a través de pantalla, todo aquel que se pueda comunicar pueda entablar una relación con sus seres queridos. Pero indudablemente que esto deja un vacío y va a tener secuelas. En la medida en que se van liberando las posibilidades, hay que retomar, hay que volver a hacer los procesos. Algunos de ellos son imposibles. Entonces sirve, por ejemplo, el videar las ceremonias, el tener acceso a distancia de la ceremonia, aunque no haya podido estar presente, el poder ir a los camposantos, ir a los cementerios, el poder hacer procesos y rituales nuevos, generar nuevos rituales con todos aquellos que queremos y que nos quieren, pudiendo hacer encuentros de celebración, encuentros de reunión, cuando la pandemia así nos lo permita, lo cual todavía es limitado y es riesgoso. Ahora, ¿hay diferencias, Ana María, en la vivencia de los duelos? Por ejemplo, ¿es lo mismo vivir un duelo para un niño que para un adulto? ¿Y cuáles eventualmente serían esas diferencias? Bueno, es fundamental considerar las diferencias. Depende, en primer lugar te diría que el duelo, hablemos primero del duelo de los adultos. El duelo es muy distinto para cada persona y está referida a la forma de reacción al duelo según la relación que tenemos con la persona que estamos perdiendo, si hablamos de una muerte. ¿Qué significaba esa persona en nuestra vida? ¿Cuán cercanas éramos? ¿Cuánto mi vida dependía de lo que esa persona compartía conmigo, de lo que me entregaba? ¿Qué significa si muere un papá, una mamá, un esposo, un abuelo, un hijo? Según la relación que hay con el fallecido, es también el impacto. Si la relación es positiva, si hay conflictos, si hay temas pendientes, todo aquello va a tener un impacto en cómo yo acepto que la vida de esa persona terminó y que quedaron eventualmente asuntos pendientes. Entonces el adulto tiene que trabajar todo aquello y todos tenemos la tarea de cómo volver a vivir con la ausencia del ser querido. Ahora, en el caso de los niños y de los adolescentes, esto los encuentra a ellos en una situación mucho más vulnerable, más dependiente. ¿Qué ocurre para un niño o niña si la mamá muere? ¿Qué pasa con la familia? ¿Se mantiene la familia? ¿Se desarma? ¿Se reparten los hermanos? ¿Quién los cuida? El niño pequeño necesita que se mantenga su ambiente, el adolescente también, que se mantenga la seguridad, desde cosas tan básicas como que se acuerden de darle de comer, de que no pase frío, explicarle lo que está ocurriendo, ayudarlo a participar, explicar lo que está pasando, lo que va a pasar, cuidar de su bienestar práctico, físico, y ojalá que las personas que estén cerca de él sean las más cercanas, no personas desconocidas. Brindar seguridad a los niños y a los adolescentes. Recordar que ellos entienden y oyen mucho más de lo que creemos. A veces por protección a los niños o jóvenes no se les cuenta, o se les cuenta con metáforas o con palabras que disfrazan la realidad. Por ejemplo, cuesta a veces decirle a un niño, el papá se murió, o tu abuelo se murió, o tu abuela se murió. A los adultos nos cuesta usar la palabra muerte, a los niños no. Entonces, si nos atrevemos y en lugar de reemplazarla por decir se quedó dormido o se fue, que son palabras engañosas, porque si uno se duerme, después se despierta. Y si el niño ve que la persona que se durmió no despierta más, podemos estar sentando las bases para un trastorno del sueño. Que el niño tema dormir, por ejemplo. O si le hemos dicho que se fue, el niño va a esperar que regrese.
se puede sentir abandonado. ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué había más importante que quedarse con nosotros aquí, ahora? Entonces, nosotros los adultos en duelo tenemos que enfrentarnos a nuestro dolor, a nuestra tristeza y poder expresar con palabras claras, con sensibilidad y de acuerdo a la etapa evolutiva, explicándole a los niños y jóvenes qué es lo que está pasando, por doloroso que sea. La verdad siempre es poderosa. Ahora, Ana María, en situaciones como la actual, el duelo no solo tiene una dimensión personal, ¿no?, sino también social. ¿Cree que estamos entonces dando espacios a ese dolor? O, por ejemplo, en el fragor de la respuesta a la pandemia, ¿estamos pasando por alto la importancia de cuidar ritos de paso y de dignificar la memoria de los muertos? Yo creo que se está empezando a hacer, fíjate. Lo he visto como de a poco diferentes instituciones han ido brindando respuestas. Por ejemplo, las funerarias que de repente te ponen una página para que tú puedas dar condolencias, puedas enviar abrazos, puedas compartir fotos. Es decir, se han ido haciendo pequeños memoriales, usando las redes sociales, las redes de comunicación. Tenemos que ser tremendamente creativos para ir ofreciendo alternativas a la presencialidad. Y por supuesto que en la medida en que podamos recuperarla con seguridad, es importante que nos acerquemos y realicemos en forma presente lo que requieren los dolientes, como sociedad y también como familias, como comunidades. Por ejemplo, nosotros como universidad, si tenemos profesores, alumnos, funcionarios de nuestra universidad que han fallecido producto del COVID o en tiempos de COVID, poder hacer ceremonias recordatorias, poder decir estas personas que eran miembros de nuestra familia o de nuestra comunidad ya no están y nos vamos a juntar todos nosotros a recordarlas. Todas las iniciativas que nos permitan ponerle palabra, ponerle cara, darle tiempo, poner cuerpo para hacer realidad el proceso de duelo. Aceptar que la muerte ocurrió, que la tristeza y la ausencia están, cosa que a veces el confinamiento o el distanciamiento físico no nos permite, porque como no nos estamos viendo, de pronto la ausencia todavía no es notoria. Cuando volvamos a la normalidad, vamos a ver que hay sillas vacías, puestos que no están, personas que ya no vamos a poder ver. Qué impresionante todo esto. Pensar que hasta hace un año y medio atrás, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar hablando precisamente de esto, digamos, y de todo lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, uno siente que hay grupos etarios probablemente que son un poco más vulnerables porque viven procesos de desarrollo que son un poco más complejos. Por ejemplo, en la adolescencia hay cambios físicos, psicológicos, emocionales y, por cierto, sociales. Lo sabe usted mejor que yo, Ana María. ¿Cómo se vive en este contexto, ¿no?, de dinámica de cambio permanente en la adolescencia? ¿Cómo se vive el duelo, Ana María? Es muy difícil, es complejo, es aceptar un desafío que a los seres humanos nos cuesta mucho, Patricio. Aceptar que somos mortales, que somos finitos, que la vida es transitoria, que la muerte es normal, que es natural, que es un fenómeno natural, que va a ocurrir inevitablemente. Es una de las pocas certezas que podemos tener desde el momento en que empezamos a vivir. Ninguno de nosotros es inmortal, ni nosotros ni las personas que amamos. Aprender eso, incorporarlo en nuestra formación desde pequeño, desde la vida familiar, aceptándolo cuando vemos a veces un pajarito que muere, un insecto, una mascota, o las personas mayores de la familia. El aceptar y ponerle nombre a la muerte y saber que es parte de un ciclo natural, que todos nos vamos a morir en un momento determinado y que eso hace que la vida sea tan valiosa, sea tan importante, que hay que cuidarla, que hay que honrarla, que hay que permitir que se exprese en toda su magnitud. Ahora, cuando un niño o un adolescente se enfrenta a esto, es fuerte, es un remesón intenso.
es sentir que somos frágiles y que la muerte no siempre llega cuando somos viejos o cuando estamos enfermos, sino que la muerte puede llegar por un accidente, puede llegar en forma abrupta, inesperada, que puede golpearnos pasándole a un amigo, a un compañero. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el año pasado hubo un accidente importante donde murieron jóvenes de nuestra región, estudiantes, sus compañeros remecidos frente a ellos, un accidente de carretera. O cuando vemos, por ejemplo, que se produce un incendio y hay personas que mueren en el incendio. No siempre la muerte es por COVID, pero en el contexto de COVID significa que nos cuesta mucho más acercarnos, constatar la ausencia y hacer el proceso de elaboración. ¿Qué significa que la vida se acaba? ¿Puedo aceptar que mi vida es finita y que la vida de los que amo se termina? ¿Cómo puedo transformar eso en alegría de vivir, en ganas de poder aportar y recibir en la vida que tengo hoy día? ¿Cómo cuido mi vida y la de los seres que amo? Son desafíos que pueden ser muy difíciles en la niñez y en la adolescencia, y va a depender muchísimo del entorno adulto, de cómo los adultos que rodean a esos niños y a esos jóvenes están enfrentando esos duelos, porque también son adultos que están sufriendo, que están teniendo tremendos desafíos para seguir adelante. ¿Qué pasa cuando muere, por ejemplo, la persona que aportaba el sustento o la persona que aportaba la unidad en un grupo familiar? Son los desafíos para todo el núcleo, no son individuales, son colectivos, de la familia y también del entorno afectivo, amoroso que puede estar. En otra etapa de la vida que también es muy difícil, Patricio, es en la edad mayor, cuando la persona está envejeciendo y ve que sus amigos se van enfermando y van muriendo, se va quedando solo, o se produce la viudez, la pérdida de la pareja. Y antes se puede haber producido el duelo de dejar de trabajar por jubilación, o como pasa ahora a muchos también, en que pierdes el mundo laboral al perder tu trabajo. Esos también son duelos. ¿Cómo enfrentas tú la pérdida del entorno que te daba seguridad, que te hacía, era parte de tu identidad? ¿Cómo te rehaces de eso? Nuevamente los vínculos son importantes. El que las personas cercanas, a través de todos los medios posibles, tratemos de mantener, cuidar y recuperar los vínculos más allá de los que se están perdiendo. Estamos conversando con Ana María Labarca. Ella es psicóloga clínica, académica del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra universidad, terapeuta familiar y conyugal, docente del Centro de Estudios Sistémicos y del Diplomado de Psico-Oncología de la Universidad Austral, psicoterapeuta acreditada y formadora de psicoterapeutas, miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Si usted está viendo nuestro programa, si tiene amigos, familiares que están pasando por un duelo o pasaron por un duelo, tanto por COVID o por otras enfermedades dentro del último tiempo del año pasado, en fin, y tiene alguna pregunta, escríbanos. Estamos transmitiendo esto además por Facebook Live de UFRO Medios. Ya lo decía al principio, ninguna pregunta es tonta, al contrario, atrévase a preguntar, a resolver las dudas, y si no, mire, va a quedar el programa en YouTube para que usted pueda revisarlo posteriormente y rescatar qué es el objetivo finalmente nuestro, ¿no? Rescatar alguna enseñanza, algún tips que pueda ayudarle efectivamente a sobrellevar esta etapa tan compleja de los duelos y del duelo en general. En este sentido, Ana María, ¿cuáles son entonces los factores de riesgo y los protectores para vivir un buen proceso de duelo? Bueno, el factor protector siempre va a ser los vínculos amorosos, los vínculos de afecto, la pertenencia a nuestra familia, la pertenencia a nuestra comunidad. Un factor de riesgo importante es la soledad, el estar aislado, el sentirse solo. A veces uno puede que no esté solo, pero si te sientes solo y pierdes conexiones, pierdes esperanza, eso puede contribuir a un proceso de duelo complejo, difícil, con riesgos para la salud física y la salud mental de los dolientes.
Ahora, dentro de los factores de duelo, tú mismo lo describías hace un rato atrás, que es cuando se acumulan las pérdidas, cuando no es una sola, sino que son varias. Por ejemplo, en algunas familias el COVID se ha llevado a más de una persona. O además de producir la muerte en algunos miembros de la familia, puede producir, por ejemplo, la cesantía, la pérdida de un trabajo, la pérdida de seguridad o el haber quedado con secuelas posteriormente. Es decir, no perdí la vida, pero perdí la salud, perdí la capacidad, me quedé con una niebla mental o no puedo respirar, me cuesta todavía vestirme o hacer lo que yo hacía antes. Perdí mi vida como era antes, me perdí a mí misma o a mí mismo, incluso siendo muy joven. Hay personas que pensaban que por ser jóvenes el COVID no iba a pasar de ser una gripe o un resfrío fuerte. Y cuando te das cuenta que puedes morir o que puedes perder lo que tenías, es un impacto importante. Entonces, cuando se juntan pérdidas, cuando estamos solos, cuando no tenemos un sentido para lo que está viviendo, la incertidumbre en la cual estamos, puede hacer que el proceso de duelo se haga mucho más complejo. Ahí estamos viendo algunas de las medidas que pueden ser útiles para enfrentar el duelo. Y una de ellas es reunir recuerdos, contar historias, hablar acerca de la persona querida, escribir acerca de esa persona, escribirle a esa persona como si yo pudiera comunicarme para poder despedirme, para poder decirle lo que no le puedo decir quizás en persona, para tenerlo presente. Todos esos son procesos por los cuales yo voy procurando cerrar la herida que nos deja la pérdida de ese vínculo, la pérdida de la presencia de esa persona, y que nos pueden ayudar en el camino de aprender a vivir sin esa persona, vivir la ausencia. Ana María, ¿y cuándo podemos o sentimos? ¿Qué tenemos que sentir? ¿Qué tenemos que estar viviendo para pedir ayuda, efectivamente? ¿Cuándo sentimos que esta mirada que tengo del duelo, este sentimiento que tengo del duelo, eventualmente no me deja avanzar, me tiene estancado? ¿En qué momento pedimos ayuda? ¿En ese minuto hay alguna otra, no quiero decir síntoma, sensación que nos diga que es hora de pedir ayuda profesional? Mira, cuando el sufrimiento o el dolor es importante para la persona, cuando sientes que te cuesta mucho despertar, que te cuesta levantarte, que te cuesta volver a la vida que tenías previamente, pedir ayuda puede ser muy útil. También puede ser muy útil en algunas condiciones, por ejemplo, cuando se muere alguien que es central en la familia. Más que esperar a que haya alguna dolencia o algún síntoma, es en forma preventiva. El cómo nos podemos organizar nosotros como familia para afrontar esta pérdida. Eso puede significar que una intervención precoz ayude y evite, haga menos doloroso, que se complique menos el proceso para niños y jóvenes, para los miembros de la familia, para poder abordarlo. Lo mismo ocurre cuando, como te decía, en situaciones de adultos mayores, en que muere un miembro de la pareja, por ejemplo, y el otro queda solo. Afrontar la viudez, afrontar la vejez, afrontar la enfermedad, afrontar la soledad. Entonces, hay veces en que una consulta precoz puede servir en forma preventiva. En otros casos es cuando tú ves que el sufrimiento, el duelo, es un desafío muy grande y requiere apoyo. Por ejemplo, Ana María, se producen trastornos del sueño o trastornos de la alimentación. Ana María, me queda un minuto y necesito hacerle la última pregunta. La Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, sus 600 y tantas radios a nivel nacional, están convocando a la comunidad al Día de la Condolencia y el Adiós, ¿no? Eso significa que están invitando a la gente a que envíen un audio contando del familiar que falleció, quién era, cómo se llamaba, qué hacía, en fin. Y el 5 de septiembre se va a hacer una gran actividad en una hora determinada del día, más bien de la noche, se van a tocar las sirenas de los bomberos, van a sonar las campanas de las iglesias, como un gran rito comunitario de despedida de quienes han partido producto particularmente del COVID. En este sentido, preguntarle cuál es el rol de la comunidad en este sentido.
Es precisamente de darle, ponerle palabra, ponerle imagen, reconocer que la pérdida ha ocurrido, que no estamos solos en esa vivencia de duelo, que es una vivencia colectiva. Vivir el dolor acompañados hace que ese dolor pueda ser más tolerable. Acompañarnos en el dolor y no dejar de que las muertes sean números. Llevamos 30.000, 40.000, 50.000. No, no podemos ser solamente un número. Cada una de esas personas tenían nombre, tenían historia, tenían seres queridos, tenían futuro y tenían pasado. Y eso, todas las ceremonias, los rituales pretenden ayudar en la realización del proceso de duelo nacional y también a nivel mundial, porque esto que estamos viviendo es algo que nos unifica a toda la especie humana. Ana María Labarca, psicóloga y académica del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra universidad, ha conversado hoy con nosotros respecto del duelo en pandemia. Ana María, muchísimas gracias por esta conversación. Esperamos que haya servido para quienes estén viviendo este proceso o lo hayan vivido o eventualmente también lo vayan a vivir. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Un gusto, Patricio, y si hay alguna de las preguntas que les lleguen y que requieran respuesta, estoy disponible.